montón de cosas de las cuales hablar. Habrá pasado desapercibido, pero hay una noticia muy importante, que es lo que ha ocurrido en Taiwán. En Taiwán este fin de semana han habido elecciones municipales. Y en esas elecciones municipales, la presidenta Tsai Ing-wen, que ha estado intentando provocar la guerra junto con Biden, ha sido estrepitosamente derrotada. Prácticamente su partido neoliberal ha quedado fuera de todas las grandes ciudades. Y lo curioso del tema es que ella había planteado estas elecciones en clave de guerra. En clave que hay que votar para que Estados Unidos se meta aquí y tengamos una guerra con China. Pues bien, la población de Taiwán ha decidido que no quiere la guerra. Y lo ha expresado de manera clarísima, apabullante. Durante el día de ayer se estuvo en el aire si dimitía o no como presidente. Ha dimitido como presidente del partido, pero no como presidente del gobierno, a pesar que había dicho: esto es algo que tiene una enorme importancia para todos nosotros, porque había un peligro enorme de que la guerra se extendiera al Pacífico, de que se mundializara, y de que esa guerra derivada en una escalada, que se metiera Corea, que se metiera Japón, que se metiera Rusia, en que los podían enviar a todos al otro barrio. El sector militarista de Estados Unidos ha tenido una derrota estrepitante, y los pueblos del mundo hemos tenido una victoria muy importante por la paz, contra la guerra. Hay que realmente felicitar al gobierno chino, porque ha sabido ser paciente, ha sabido no entrar a trapo. Lo fácil muchas veces es cuando te provocan insultar: si me envías un tanque te envío dos, y lo inteligente es ganarte a la gente. Y esto también nos lo hemos de traer aquí, luego hablaré de ello. Ha habido una segunda cuestión también en China. En China, la opinión pública y los científicos piensan que el COVID ha sido, de alguna manera u otra, diseñado para afectar en particular a la población de China. Y hace años, en laboratorios que eran norteamericanos y que, por cierto, también estaban en Ucrania, y que Estados Unidos y Ucrania se han negado que se investigara lo que se estaba haciendo ahí, con material biológico. Esto lleva a que el gobierno chino tenga medidas muy radicales para evitar que se extienda la enfermedad. Tienen pánico. Y este pánico ha provocado que estos últimos días, en algunas universidades, cientos de estudiantes hayan salido a protestar porque les incomoda. Y esto lo hemos visto en las televisiones. Pero no han dicho otra cosa, que tiene mucha más importancia: lo que está ocurriendo en las fábricas de iPhone. iPhone, Apple, tiene subcontratada en una empresa que se llama Foxconn la producción de los teléfonos móviles, el modelo iPhone 14 en sus diversas versiones, el último modelo. Y, afectado por las cuestiones que el gobierno ponía, como esa fábrica está en una zona franca, y esta es otra particularidad de China, China, para poderse desarrollar, estableció una serie de zonas francas que son de soberanía del país, pero donde no se aplica la ley del país, en particular las leyes laborales y los derechos laborales. Y en esas zonas los trabajadores van y vienen, es como la zona franca que teníamos aquí, entran y salen. ¿Y qué ocurría? Pues hace unas semanas los trabajadores dejaron de entrar. Tenían miedo con el confinamiento de que tuvieran problemas con la enfermedad poniéndose en contacto unos con otros. La empresa Foxconn, esa sucursal de Apple, decidió que iba a poner unas instalaciones, literas, sistemas de alojamiento, para que los trabajadores se pudieran quedar ahí sin tener el riesgo de entrar y salir.
Pero ¿qué ocurrió? Que los trabajadores no fueron. Porque esta es otra, claro. Cuando estás en precario, también puedes decidir que no vas. Y entonces la empresa prometió una paga extraordinaria a sus trabajadores si iban a trabajar. ¿Qué ha ocurrido después? Que no pagan. Y en este momento, en esa fábrica, hay un conflicto enorme en que los trabajadores están tomando la fábrica y en que se está paralizando la producción del iPhone. Y claro, quienes intervienen son los vigilantes privados de la empresa, porque ahí la policía no entra. No es territorio de China, es territorio extraterritorial, ¿no? Esta zona franca. Y se produce una situación muy particular. ¿Sabéis cuántos trabajadores trabajan en la Foxconn? Estos que dicen que esto de la era industrial ha pasado. 100.000. Es una fábrica de 100.000 trabajadores que se han puesto en pie. Y ahora Apple tiene un problema, porque a esa subcontrata, que en el fondo es una filial suya, lo que hacen siempre es subcontratar y seguir, si no pagan a la gente, aparte de tener un conflicto laboral considerable, desaparecen los iPhones del mercado. Y claro, esto no es un problema para China, porque China está promoviendo otro tipo de teléfono móvil con Huawei y otro sistema operativo, el Harmony, que en este momento ya ha conseguido la mitad del mercado chino y se proyecta hacia el exterior, sobre todo si no hay Apple. Y por tanto se plantea un problema muy serio para esa empresa. ¿Qué demuestra? Que los trabajadores y trabajadoras tienen la fuerza, que son lo determinante, que son ellos los que crean la riqueza. Aquí en China y en las quimbambas. No nos olvidemos jamás de ello. Y eso, por cierto, no sale en la televisión. No nos lo explican, no sea que tomemos ideas al respecto. Hay alguna cuestión más. En Inglaterra, resulta que en Inglaterra los salarios han caído un 2,6 en términos reales. Y que se está produciendo una cuestión muy curiosa, porque después del Brexit, los conservadores lanzaron el Brexit para que no vinieran emigrantes. Resulta que antes entraban 100.000 emigrantes por año y ahora entran 500.000. Y aún así no han conseguido recuperar el empleo que tenían antes de la epidemia. La gente no va a trabajar. ¿Y quién no va a trabajar? Los jóvenes. ¿Y por qué no van a trabajar? Porque los salarios no bastan, porque no compensa, porque son salarios de miseria, son salarios de sobrevivencia que solo los cogen los emigrantes. Desgraciadamente, de momento, esos jóvenes, como en otros países, en lugar de hacer lo que hacen los trabajadores de China, se quedan en su casa viviendo de sus padres. Algo que tampoco nos suena muy extraño, en lugar de defender sus intereses laborales. Pero eso tiene tocado de muerte a Inglaterra, que está entrando en una crisis de producción por falta de trabajadores. Porque claro, no se puede tener todo. Sobreexplotar a la gente, dar salarios de mierda y luego esperar que la gente vaya a trabajar. Veremos cómo se desarrolla esta situación. Hoy por hoy hay 300.000 empleos sin cubrir en Inglaterra. Y con la gente que no está dispuesta a ir por esa miseria que paga. Aquí en España hemos visto el éxito de las movilizaciones, se comentaba aquí. También la movilización contra la violencia de género. Una movilización que muy en particular Marea Pensionista y COESPE le ha querido dar un contenido de clase. Porque es un desastre, es una vergüenza que mueran 50 mujeres al año de violencia machista. Pero no olvidemos que este año han muerto
más de 30.000 personas por mala atención sanitaria y por pobreza. Esas 30.000 personas que han muerto de más, la mitad son mujeres, 15.000. 15.000 son muchas veces más que 50. Pero eso no aparece en los telediarios. Y hay un sector que no quiere que se hable de feminismo de clase, del que vincula las condiciones de la mujer a sus condiciones como trabajadora, para intentar dividirnos. Vivimos este fin de semana un espectáculo bastante desagradable en la plaza de San Jaime, donde estos que gestionan las manifestaciones no se les ocurre otra cosa que autorizar 3 manifestaciones al mismo tiempo en la plaza de San Jaime. No sé para qué cobran, ¿no? Y no sé para qué nos hacen hacer papeles. Bien, las manifestaciones, una era de las compañeras del SAT, que básicamente son mujeres, otra era de la PAC y otra era un grupo feminista que estaba leyendo las 1000 mujeres que han muerto en los últimos 20 años, o sea, las 50 por año. Pues fue muy violento ver cómo ese sector feminista impedía hablar a las compañeras porque solo podían utilizar ellas el megáfono. Cuando las que están sobreexplotadas son las mujeres del SAT. Son gente migrante. Son gente muy mayor que está trabajando, que a veces dice, bueno, si ¿quién cuida a quién? Esa mujer de 58 años, que como no puede sobrevivir, tiene que trabajar en el SAT, o esa persona que estás atendiendo en una enfermedad terminal. Quieren confrontarnos entre nosotros. Y lo hemos dejado claro, Marea Pensionista y COESPE, estamos por los derechos de la mujer. Sentimos los hombres también que estamos en Marea Pensionista como nuestro el ataque que hacen a las viudas, la brecha de género. Pero no vamos a permitir que nos confronten entre nosotros. Por delante está nuestra solidaridad como clase. Y esto es lo que de una manera u otra se ha conseguido en la movilización que ha habido esta semana. Y por cierto, hablando de mortalidad, tampoco se habla mucho de los 6.500 trabajadores que han muerto para que sea posible el tinglado del Teatro de Qatar. Eso no tiene importancia, eso es marginal. 6.500 personas muertas por las pésimas condiciones de trabajo con las cuales se ha montado ese espectáculo en beneficio de las grandes marcas y las grandes multinacionales, y para atontar a nuestra gente, para que esté hablando todo el día de fútbol y se olvide de que le están robando la cartera. Nos encontramos ya aterrizando en nuestro país, que se presentan unos presupuestos. Un compañero economista, Jesús Albarracín, ha hecho un análisis muy bueno. Se pueden cuestionar algunas cosas, pero esencialmente muy compartible. Y dice una cosa muy interesante. Estos presupuestos son presupuestos neoliberales compasivos. ¿Qué quiere decir con ello? Dice, sí, este gobierno tiene compasión, se preocupa más de la gente y pone parches en aquellos casos más extremos. Ha hecho algo por la brecha de género, ha hecho algo por el salario mínimo, pero no cambia la dirección de los acontecimientos. Es neoliberal, porque a la vez que por compasión o por miedo a la movilización social pone esos parches, privatiza las pensiones. Aumenta, por cierto, la cuota que se van a llevar los bancos privados y también los sindicatos que entren en el juego, las comisiones que se llevan por las pensiones privadas. Pone en marcha el plan paneuropeo de pensiones para privatizar nuestras pensiones.
desde ese punto de vista siguen la agenda neoliberal. Con más cuidado, de manera menos brutal, pero siguen aplicando la agenda que nos imponen las mismas multinacionales que explotan a los trabajadores en China, que tienen a los jóvenes de Inglaterra ahí atontados en su casa y que a nosotros nos imponen recortes en pensiones, en sanidad y en educación. Y claro, casualmente, al mismo tiempo presentan una reforma del Código Penal que ponen de acuerdo a los principales partidos progresistas, Esquerra Republicana, el PSC, Unidas Podemos, y nos dicen: vamos a quitar el delito de sedición para pacificar la vida política. Está bien, mejor, pero lo que no dicen es que aumentan las penas por ocupación de las calles, aumentan las penas por atacar, insultar a personalidades jurídicas, que es algo muy divertido, porque claro, si le dices a alguien que es hijo de su madre, vale que sea una cosa penalizable, porque te estás metiendo con esa persona, pero elevar la categoría de personalidad jurídica, que sea insultada la Coca-Cola, Inditex o la Caixa, ¿esto qué es? Aumentan las penas por interrupción grave del tráfico o por ocupación. Están apuntando al movimiento obrero y al movimiento social. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que ponen por delante de la desjudicialización? No. Están utilizando una cosa para por detrás ponerte otra. Y nos vamos a movilizar, evidentemente, contra esta cuestión. Por ejemplo, la activista Mar Nogueral la acaban de condenar a 10 meses. Día sí y día también. Nos machacan con multas, con amenazas de cárcel, a los movimientos sociales. Señal que no tienen muy claro que esa parte compasiva de los presupuestos sirva para parar nuestra movilización. Y frente a esto, debemos ver con claridad que nos encontramos ante un proceso largo y complejo. Apelo a vuestra inteligencia colectiva. Nos van a colar desastres de aquí al 31 de diciembre. Pero no seamos impulsivos. No dejemos que nos lleven a la guerra cuando ellos quieren. De aquí a diciembre es muy difícil movilizar a la gente. Es más, mucha gente está convencida de que con 8,5 ya ha salvado la pensión. Ahora no estamos en condiciones de dar una batalla frontal y definitiva contra el neoliberalismo. Cuando vengan las reformas y los trabajadores vean que alargan su periodo de cotización a 30 años, que privatizan las pensiones, que privatizan los terrenos de la seguridad social, seguramente vamos a conseguir aunar más voluntades y ser muchos más. Y es entonces cuando podemos ganar, que hay que dar la batalla. Y mientras tanto lo que hemos de hacer es acumular fuerzas. Hay la propuesta de los compañeros de Aragón de utilizar este 14 de diciembre para conmemorar la huelga general que hubo en este país hace 37 años. Hay que utilizar la memoria histórica, hacer carteles, conmemorar, movilizar, explicar a los jóvenes que se puede luchar y se puede ganar. Hay que preservar la unidad. Evitar a los frikis que quieren que demos la batalla final la semana que viene, a ver si nos cascan y nos cortan la cabeza a todos. Evitar a aquellos que buscan la confrontación dentro de los movimientos. Lo vimos en la Plaza San Jaime, pero lo vemos dentro de cada uno de los movimientos. De gente que, creyéndose los más liberadores y lo tal, lo único que hacen es meternos broncas entre nosotros, que es lo último que necesitamos. Necesitamos acumular fuerzas, hacer pedagogía, acercarnos al mundo del trabajo,
que más trabajadores entiendan qué es lo que está pasando, cuáles son las mentiras del IPC, de la supuesta estabilidad de las pensiones con su privatización. Hemos de acumular fuerzas, no precipitarnos, reforzarnos, y con inteligencia vamos a ser un movimiento imparable, y vamos a decidir nosotros cuándo salimos a las calles, cuándo saltamos de esa movilización parcial de movimientos a una movilización general, porque lo acabará siendo. Para salir de esta necesitamos tener a nuestro lado a los trabajadores, pero no 4 representantes, a los trabajadores en millones de personas, convencidos, informados, que contrasten en su experiencia qué es lo que les va a pasar con estas reformas. Y acumulando fuerzas y preservando en nuestra unidad, vamos a vencer. Compañeras, compañeros, tenemos tiempos difíciles, de tanto en tanto tenemos buenas noticias, pero vamos a necesitar mucha lucha, mucha explicación a la gente para poder vencer a todos este aparato que se nos cae encima, a la búsqueda del dinero fácil, a la búsqueda de intentar rebañar en nuestros derechos aquello que no pueden, que no son capaces de ganar con innovación, con productividad o con nuevas formas de producción. Quieren erosionarnos nuestros derechos y no lo vamos a permitir. Con inteligencia, con paciencia, sabiendo que el futuro está con nosotros y sabiendo que nadie, y esta es otra, nos debe utilizar políticamente, porque tenemos un problema. El problema es el que se expresa en las movilizaciones que hemos visto. Hay un sector en este Estado que quiere otra sociedad, que quiere un reparto de la riqueza y que vota de una determinada manera. Y cuando se encuentra ante la política tiene miedo de que de determinadas movilizaciones abran paso a la derecha. Por eso, en la movilización contra Ayuso eran cientos de miles de personas, y en otras movilizaciones la gente tiene miedo de que la movilización no pueda, digamos, abrir el paso a un gobierno de derecha. Nosotros lo decimos muy claro. Nosotros no pedimos la dimisión de este gobierno. No queremos que venga Vox y el Partido Popular. Nosotros queremos que este gobierno cumpla con su programa. Y lo vamos a exigir. Y no nos vamos a ir a casa. Y si no lo cumplen, serán ellos quienes tienen la responsabilidad de perder las elecciones. No vamos a ser nosotros quienes abramos el paso a la derecha. Van a ser ellos por no cumplir el compromiso que tomaron con la gente. Pero mientras tanto vamos a estar peleando hasta el último día en la calle, exigiendo que estabilicen los derechos sociales, exigiendo que no privaticen las pensiones como prometieron, que revaloricen las pensiones con el IPC como prometieron y que devuelvan la sanidad del carácter público. Y en eso vamos a continuar en las calles y acumulando fuerza. También sumando a nosotros aquellos que tienen miedo que con una movilización traigamos algo peor. No será así. Con la movilización y con la organización, cuando la gente se pone en pie, es cuando empezamos a conseguir frutos y resultados. Y el ejemplo lo tienen bien claro. Volvemos a decir, los funcionarios un 4% y nosotros un 8,5%. Que vayan reflexionando cómo se ganan y cómo se pierden las cosas. Compañeros y compañeras, paciencia, fuerza, determinación, unidad. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.